Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Antítesis. A ver, ¿dónde puta dejaron la rutina hoy? Che, contexto, ¿por qué hay un cosito con labios? En serio pregunto. A mí acá está. Ahora, a ver qué tenemos el día de hoy. Cosas relevantes que pasaron esta semana. Qatar contra Guillermo Rodríguez. Gente que no sabe estacionar. Y hablemos un poco de derecho penal y a lo que legítima defensa se refiere. Alberto, por favor, dame una intro para este programa. Cuando uno no está de acuerdo en algo, uno puede decir también de dónde están las pruebas, dejen de hablar así. A mí me interesa que nuestro país tenga instituciones. En pleno horario de siesta, el pasado 19 de mayo, alrededor de las 12:30 horas, más o menos, el ciudadano Karim Abou Saleh, notario de 43 años, se topó con un joven que había ingresado a su propiedad. Se trata de José Alcides Garoso, de 29 años, quien contaba con antecedentes penales y una orden de captura pendiente. O sea, prófugo de algo ya estaba. Según el testimonio del propio Saleh, espero estar pronunciando bien su nombre, él estaba tranquilo en su vivienda cuando escuchó ruidos extraños que venían del patio. Extrañado, tomó su arma y se dirigió a ver qué es lo que podría estar pasando. Llevó el arma porque, según él explicó, no era la primera vez que intentaban asaltarlo. Al recorrer la parte trasera de su casa, se encontró de frente con el joven, que hizo un movimiento que aparentaba ser el intento de extraer un arma e incluso, bueno, Saleh dice que llegó a ver el objeto. Por lo que decidió, sin pensarlo mucho, disparar. Fue un solo proyectil que impactó a la altura de la cintura, pero sin embargo que ya fue mortal. El delincuente cayó al instante en el pasillo trasero de la casa, mientras que Saleh, en estado de shock, corrió desesperado hacia el interior de su vivienda para llamar a la policía. Estaba tan alterado que comenta que se olvidó que la puerta de blindex estaba cerrada, entonces se estrelló con ella y la rompió. Y aún así, bueno, terminó llamando al 911. Más adelante la policía logró confirmar la versión de Saleh y bueno, esto fue gracias a los peritajes y también, bueno, se logró justamente con esto constatar que el arma que tenía el intruso era de juguete, una réplica negra de una 9 milímetros igual a una real. La investigación quedó a cargo de la fiscal Teresa Sosa, quien desde un primer momento habló de la posibilidad de que estemos ante un caso de legítima defensa. Eso tras analizar las aristas que tenía este caso, las pruebas, testimonios y hasta incluso el contexto emocional del hecho. Es que según explica, Saleh no vivía en esa casa, sino que iba solo de vez en cuando. Y bueno, y toda esa soledad sumada a los antecedentes de robos previos terminó pesando en su actuar. Aparte, el intruso escaló una muralla de 2 metros protegida por alambre de púa, lo que deja claro que precisamente un malentendido no fue que el sujeto estuviera ahí. El informe forense confirmó que el disparo fue de frente y no por la espalda, y eso en este caso es clave, porque una de las preguntas que suelen definir estos casos es: ¿fue una reacción defensiva o fue un castigo? En este caso, según el Ministerio Público, fue lo primero, fue defensa. La fiscal también verificó que Saleh tenía los papeles de su arma en regla, su carnet de tenencia estaba al día y tampoco tenía antecedentes penales, no intentó huir y tampoco escondió las pruebas. Ni siquiera se nos va a declarar. Todo esto, claro, está sumo a su favor. Por eso finalmente la fiscal resolvió no imputarlo, solicitó la desestimación de la causa penal porque, según explicó, estamos ante un hecho que no es punible. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Bueno, en palabras sencillas, no todo lo que termina en una muerte es automáticamente un crimen. Para que un acto sea considerado delito tiene que cumplir con varios elementos. Uno de ellos es la antijuricidad, es decir, que esa acción esté prohibida por la ley y no tenga ninguna justificación. En este caso, la fiscal explicó que matar está prohibido, sí, pero si una persona lo hace para defender su vida o su integridad física de una amenaza inminente, entonces esa muerte puede estar justificada. Y si está justificada, ya no se considera un crimen. Eso fue justamente lo que se concluyó acá. La fiscal entendió que Karim Abou Saleh disparó entendiendo que su vida estaba en peligro porque el otro sacó un objeto que parecía un arma real dentro de una casa a la que había ingresado de forma ilegal y además tenía antecedentes. Por eso, y porque el disparo fue de frente, lo cual demuestra que no hubo un ensañamiento o una intención de ejecutar por la espalda, se considera que actuó en legítima defensa. Entonces, como su conducta estaba amparada por una causa de justificación, ya no hay delito. Y esto es lo que decía exactamente la fiscal. Para matar es un hecho punible, pero él tendría una justificación y entonces eso es lo que le eximiría de una sanción. En resumen, sí. Hubo una muerte, pero no hubo un delito, porque la ley permite defenderse, y eso es justamente lo que pasó. A raíz de este caso, un montón de gente salió a dar su opinión de que esto es injusto, de que se excedió, y muchos otros defendieron al hombre con frases como, para mi gusto exageradas, uno menos, y que mañana mismo se van a comprar un arma. Y bueno, yo no soy nadie para decirle a la gente qué hacer, ¿verdad? Siempre y cuando estén dentro de los parámetros legales. Pero hay que entender algo, la legítima defensa existe, pero tiene reglas, y no todo lo que suena justo en la calle se sostiene en un juzgado. Primero lo básico, la legítima
legítima defensa está reconocida en el artículo 15 de la Constitución Nacional, que dice que se garantiza la legítima defensa y además está desarrollada en el artículo 19 del Código Penal. Ese artículo es clave porque establece lo siguiente: no obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica a un bien jurídico propio o ajeno. Traducido, si alguien te agrede y vos reaccionás de manera necesaria y razonable para defender tu vida, tu cuerpo, tus bienes o incluso a otro, no cometes un delito. Pero la reacción tiene que darse mientras el peligro esté presente, no después, y tiene que ser racional, nunca desproporcionada. El Código Penal no exige que uses la misma arma del agresor, evalúa el contexto. Y si en ese contexto el peligro es real y actuaste sin intención de hacer justicia por mano propia, puede considerarse legítima defensa. Pero también hay límites. La ley no permite vengarse ni hacer justicia a tiros, tampoco autoriza perseguir al ladrón si ya se escapó, ni tampoco pegarle una vez que ya está rendido. Y si se prueba que alguien se excedió, por ejemplo, golpeó al agresor cuando este ya no ofrecía peligro, se puede hablar de exceso en la legítima defensa, al menos según el Código Penal en su artículo 24. Igual se aclara que si hubo confusión o terror no se impone pena, pero eso no elimina la posibilidad de que haya, una responsabilidad civil. Y como bien aclara el abogado penalista José Casañas Levy, la legítima defensa está permitida únicamente cuando hay una agresión presente contra uno o contra alguien cercano. En sus palabras, la persona debe usar solo lo necesario para rechazar dicha agresión, no puede convertirse en autoridad ni tampoco perseguir a quien cometió un delito, arrestarlo y castigarlo físicamente. La ley permite defenderse, no impartir justicia por mano propia. La mejor opinión la tienen ustedes. Vamos a una pausa. Continuamos con más de Antítesis. A ver qué nos tiene nuestra linda rutina el día de hoy. El otro día estaba hablando con un amigo de lo entretenido que puede ser escuchar debates legislativos en países como los Estados Unidos. Siento yo que son gente demasiado capacitada y pareciera que nunca hablan por hablar. Justamente el otro día, Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, habló de Paraguay en el Senado. Y no solo eso, su tema fue estrategias ligadas al futuro de la tecnología global. Eso sucedió, el 20 de mayo. Rubio se refirió ni más ni menos al potencial energético paraguayo en el marco del crecimiento imparable de la inteligencia artificial. Durante su intervención ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, habló sobre cómo la inteligencia artificial va a redibujar las prioridades geopolíticas del planeta. Según dijo, la IA, inteligencia artificial, va a poner una enorme presión sobre la producción de energía a nivel global, lo que abriría un abanico de oportunidades para todos los países que tengan lo que el mundo cada vez más necesita: energía limpia, barata y disponible. Y ahí es donde, de forma inesperada, se hizo mención a nuestro país. Escuchemos lo que decía Marco. It's actually going to be at the forefront of foreign policy for the next 100 years. One of the reasons why just AI alone and AI development alone is going to put a strain on the amount of energy that it's going to take to produce AI and AI-driven innovations will we just don't produce enough global energy to meet it. And so it's going to provide two things: the strategic opportunities for nations that can deliver cost-efficient energy and in a sufficient volume. It's going to become an enormous opportunity for these countries to be leaders in the AI space. But the other is it's going to put a strain on everybody else because it's going to use up those energy resources. So we need to be at the table to have conversations about how, not just what our role in energy is, but how we help invest or partner with countries that have a supply of energy. So as an example, Paraguay has a hydroelectric plant right now, and they were in a long-term deal with Brazil where they sold them 50% of the energy being produced. That deal is now expired. They're trying to figure out what to do with the 50% of electricity generated by hydropower that is no longer going to be going to Brazil. And they can't put that in a tank and ship it overseas. So someone, if they're smart, is going to go down to Paraguay. Cuando habla de una planta hidroeléctrica, claramente se está refiriendo a Itaipú, represa que históricamente generó energía tanto para Brasil como para Paraguay, con un excedente energético considerable. Marco Rubio explica que como simplemente no se puede poner toda la energía en un barril y exportarla, alguien inteligente debería abrir en nuestro país una instalación de inteligencia artificial. Y en palabras del señor Rubio, somos un aliado estratégico para futuros negocios y exploraciones tecnológicas. Pero mientras en el Senado de Estados Unidos se debaten las relaciones internacionales estratégicas, en nuestro Parlamento suceden cosas como esta. Esto sucedió el 20 de mayo en la Cámara de Diputados. Resulta que en plena sesión se estaba debatiendo el pedido de intervención de la Contraloría de las municipalidades tanto de Asunción como de Ciudad del Este. Específicamente la diputada Lady Galeano, quien estaba haciendo uso de la palabra y cuestionando el actual del Contralor Camilo Benítez, acusándolo de ignorar datos y desinformar a la ciudadanía. Justo en ese momento vemos a nuestro amigo, el oso, Jatar Oso Fernández, levantarse. Y el gesto, entre risas, un poco nerviosa de los presentes, se dirigió hasta Lady. Raúl fue el primero en darse cuenta. Tan raro como
como desorientante, parecía que el diputado se dirigía directamente a encarar a su colega, pero sobre la hora cambió la marcha para hablar con los diputados de Yo Creo, Guillermo Rodríguez y Walter García. Uno incluso le hace el gesto de mira, ahí está, pero al oso le resbala. Ante esta situación, la diputada pide orden y reclama un amedrentamiento. Finalmente se declaró cuarto intermedio por 5 minutos. Otros parlamentarios terminaron por controlar la situación y acompañaron a nuestro protagonista a ocupar nuevamente su lugar. Pero sin embargo, muchos aprovecharon esta situación para simplemente irse a descansar, por lo que la sesión quedó sin quórum y fue levantada, dejando sin tratamiento otros asuntos importantes como por ejemplo la de la pensión para los discapacitados. Los que sí siguieron dándose atención fueron Jatari y el doctor Rodríguez, quienes a la salida se dedicaron unas palabras. Vos sos el único tipo, el único diputado, el único que hace uso de palabras sin estar en oradores o en uso de micrófono. Se te reclamó, no en esta vez, innumerables veces se te reclamó, Jato. Y segundo, uno sos quien, hermano, por ahí a reclamarle documentos ni pruebas a una colega. Ella está en uso de la palabra. Vos no tiene por qué una diputada brindarte pruebas a vos, Jatar. Va a estar todas las veces a hacer lo mismo creyendo que alguien te tiene miedo, viejo. Por una bancada que te protege. Porque si yo hubiera sido maleducado, iba a estar fuera del Congreso. Sin duda, estos episodios solo suceden en nuestro país. Y bueno, a raíz de estos temas no se pudo tratar la modificación de la ley de derribo de aviones que buscaba adecuar la normativa de tal forma que se pueda agregar una fase más a la defensa aérea de nuestro territorio, permitiendo el derribo ante circunstancias especiales de seguridad. El proyecto de ley con media sanción de letrina cero en las escuelas que buscaba dotar de recursos al Ministerio de Educación para terminar con las famosas letrinas en escuelas. Y dejaron esperando un montón de discapacitados que, bueno, esperaban la resolución del tema de ajuste de su pensión. Pero bueno, a Jattar le podrán decir desubicado y no le discuto, pero más fuera de lugar está este auto. Aunque si pensamos en la escalinata, es imposible no pensar en cualquiera de los cientos de accidentes que ya hubo en distintas escalinatas. El último habría ocurrido aproximadamente a las 7 de la mañana del día miércoles. Un conductor de plataforma habría protagonizado un accidente sobre las calles Azara e Independencia Nacional para terminar cayendo en la famosa escalinata de Antequera. Afortunadamente no hubo heridos y el chofer del auto siniestrado se dio a la fuga, dejando incluso la llave en el lugar. Según la policía interviniente, hubo una discusión entre dos automovilistas y luego del percance se dio una persecución y al querer escapar, uno de ellos efectuó una brusca maniobra que hizo que se deslizara por las gradas de la calle Antequera. Según nuestro protagonista, o sea, el tipo que manejaba el auto que terminó en la escalinata, Jorge González, solo le rozó un poquito y el otro ya se enojó. También comentó que no sabía nada de la escalinata y que en un susto realizó una maniobra que lo dejó ahí. Posteriormente se fue a hacer la denuncia en una comisaría. El comisario Félix Hermosilla, jefe de la comisaría tercera metropolitana, contó que ambos conductores se sometieron a la prueba de alcotest dando negativo, por lo que la fiscalía dispuso la libertad de los dos involucrados y que cada uno se haga cargo de su vehículo. Después me acusan a mí de estarme lavando las manos cuando le pido qué opinan ustedes. Señaló que para el Ministerio Público se trata de una acción penal privada, por lo que si una de las partes sigue con la denuncia y presenta pruebas podrá hacer su reclamo. Igual recordemos que uno de los casos más recordados sucedió en marzo del 2021, cuando una conductora terminó cayendo por la escalinata Los Leones. La razón, según contó, el GPS interpretó la escalinata como una calle y cuando quiso frenar ya estaba ahí. El video se volvió viral y la estructura quedó visiblemente dañada. En 2024 hubo otro. De hecho, hubieron al menos 2 incidentes. El primero fue el 1 de mayo cuando el ex senador Juan Darío Monjes cayó con su vehículo por una escalinata en la avenida Carlos Antonio López, camino a un canal de televisión. Y apenas unos días después, el 12 de mayo, otro automóvil circulando a alta velocidad terminó impactando y cayendo por la escalinata de Tacuario. En todos los casos, por suerte, no hubo víctimas que lamentar, pero sí hubo daños materiales tanto a los vehículos como a las estructuras patrimoniales que evidentemente están más expuestas de lo que deberían. La municipalidad, en su intento por evitar accidentes, llegó a instalar carteles que advierten que no hay salida vehicular, pero estas señales fueron criticadas por tapar la vista de los monumentos, lo que demuestra que incluso prevenir accidentes puede ser polémico. Por ahora las escalinatas siguen ahí, resistiendo. Y nosotros seguimos aquí, que acabamos de terminar con un capítulo más de Antítesis. ¿Esto lo rompo? ¿Lo rompo? No lo rompo. Nada, no se olviden que nos vemos todos los martes a las 21 horas. Soy Fabricio Ferreira y esto fue Antítesis. Estamos por las pantallas de Gen y también encuentran todas las repeticiones de los programas en nuestro canal de YouTube Somos Gen. Hasta la próxima.